Ya algunas semanas en el libro de los Hechos, Señor, que tú has estado bendiciendo nuestras vidas. Quisiera orar por cada uno de los que están aquí presentes. Que tú les des, abra los ojos de su entendimiento para ver las maravillas que tienes para ellos hoy. Que en nuestro corazón, Señor, que disipes toda preocupación, que quites de nuestra mente toda ansiedad, toda distracción, que nos impida verte, que nos impida ver a Cristo Jesús. Que tu Santo Espíritu obre maravillas el día de hoy en nuestros corazones con una paz que sobrepase todo entendimiento. Y asimismo, Señor, capta nuestra atención para recibir de ti esta palabra, este evangelio implantado en nuestros corazones y que a su vez tenga un perfecto resultado de nuestra semana, el resto del año, en nuestras vidas. En nombre de Cristo Jesús. Oramos. Amén y amén. Muy bien. Hemos estado varias semanas en Hechos, ¿verdad? Hay un pastor en los años 1700 más o menos, Tomás de Gales, Tomás Coke, algo así, no sé cómo se pronunciará. La gente en Gales habla un inglés diferente o habla su propio idioma galés, yo qué sé. Así que no sé cómo se pronuncia. Pero este pastor dijo una frase que luego le fue atribuida a Robin Hood. Robin Hood no la dijo, por más... No hay forma, además es un personaje ficticio, ¿no? Fue un pastor. Un pastor dijo, cada casa es el castillo de un hombre. Cada casa es un castillo. Así, impresionante, ¿no? Y luego se ha usado esa frase en diferentes contextos hasta políticos para hablar de democracia y otras cosas. Pero me llama la atención que fue un pastor y no es sino en el corazón de una persona que ha recibido el Espíritu de Cristo que salen estas expresiones. Es decir, entre otras cosas, conoces a John Newton. Cantamos muchas veces ese himno, ¿verdad? Sublime gracia del Señor. Muy bien, que un infeliz salvó. ¿Qué hacía él? Dice, fui ciego y luego pude ver. ¿Qué es lo que hacía él? Él había sido traficante de esclavos. Llega a Cristo y lucha contra la esclavitud. Y ese himno se convierte justamente en eso, en el himno de la lucha contra la esclavitud. No es sino en los países de habla inglesa, empezando por Inglaterra, que se empieza a abolir la esclavitud. Imagínate una idea tan impactante, los cambios que causó en la sociedad. Ya en nuestros días suena algo lejano, ¿verdad? Pero imagínate en esos días decir, ¿y si le pagamos a los esclavos? ¿Y si le pagamos a los trabajadores? ¿Y si les damos días libres? Esas ideas solo pueden venir de alguien que ha recibido el Espíritu de Cristo. Asimismo esta otra frase, ¿verdad? Cada casa es el castillo de un hombre. Quiero que te quedes con esa frase, quiero que la pienses, porque vamos a hablar justamente de eso hoy. Y hay un texto que sí puede ser usado, ¿verdad? Más que otro texto para hablar de estrategias de iglesia, de crecimiento, de ministerio, es el que vamos a ver hoy, que es Hechos 2:42. Pero si hacemos de lado lo que creemos saber de este texto y dejamos que la palabra de Dios llegue tal cual es dicha, ¿verdad? Que sea pronunciada tal cual es, vas a encontrar alguna verdad relacionada con esta frase. ¿Recuerdas la frase? Cada casa es el castillo de un hombre. La voy a modificar al final. La voy a modificar al final, porque quiero que sea verdad en tu vida, porque de hecho eso es lo que traje. Entonces vamos a ver. En Hechos capítulo 1 vimos algo muy interesante. Jesús está por ascender. Ha estado 40 días con los discípulos, cerca de 120 discípulos, ¿verdad? Juan capítulo 20 nos dice que en una de esas reuniones sopló y les dio el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, tal cual dice Juan, estaba con ellos. Juan años después explica la diferencia es que estará en nosotros, ¿verdad? Eso es lo que Juan explica y nos habla de un evento. Entonces no están huérfanos como lo había dicho en Juan. Son 40 días que Jesús aparece, les habla, pero de alguna forma es una espera, ¿no? Y si algo trae este capítulo 1 es eso, ¿verdad? Una espera que tal vez hasta desespera y lo tienes. Jesús se va. Y los discípulos, ¿cómo que te vas? Sí, se va. ¿Y a dónde vas? Esperen la promesa del Padre. La primera frase, ¿verdad? Y entonces dice, hay una promesa del Padre
Y entre otras cosas, 1:5, mira lo que dice. Pero después Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. ¿Qué sería lo que ocurriría en pocos días? Lo vimos la semana pasada. ¿Qué fue lo que ocurrió hace pocos días? En pocos días, Pentecostés, según el 1:5, ¿qué ocurrió? Fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y al ser bautizados con el Espíritu Santo, ¿qué debía ocurrir? Vamos al capítulo 1, verso 8. Dice, recibirán poder. Recibiréis poder, dice, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, una vez bautizados, serían testigos de Cristo. Testificarían de Cristo. ¿Qué testificarían de Cristo? Bueno, mismo capítulo 1 nos dice algunas cosas. Pedro entiende, por su tiempo en la palabra, en esos 40 días con Jesús, luego cerca de 10 días más, sin Jesús ya, solitos, Pedro entiende, ¿qué pasó con Judas? Dice, ¿verdad? ¿Cómo que tenía que haber un traidor? Y empieza a revisar y encuentra un montón de versículos que hablan del traidor. Zacarías, Salmos, especialmente él se enfoca en David. David dijo estas cosas de que habría un traidor. Y entonces llega a un verso donde dice que otro tome su obispado, que otro tome su puesto de obispo. Las Biblias modernas, ¿qué dicen? Que otro tome su cargo, ¿verdad? Bueno, hice el estudio de palabras y en efecto ha sido obispado. Que otro tome su lugar y tiene que ser un testigo desde el bautismo de Juan hasta la resurrección. Entonces echaron suertes y la suerte cayó sobre uno. De los que habían escogido eran 2, ¿verdad? Y entonces están en esto, ¿no? ¿Testigos de qué? Desde el bautismo de Juan hasta la resurrección. El Espíritu Santo vendría sobre ellos, los bautizaría y les daría poder para ser testigos de Jesús. Testificar a Cristo. Testificar a Cristo significa, yo sé, desde el bautismo de Juan hasta la resurrección. ¿Qué hay de ti? ¿Qué tanto sabes de Jesús? Puedes testificar a Jesús. ¿Conoces a Jesús? Estos le conocían. ¿Cómo podríamos conocer a Jesús? Bueno, sigamos viendo. Capítulo 2, ocurre el evento, dice verso 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar, en un mismo lugar, y de repente vino del cielo un estruendo, como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. ¿Qué había dicho Jesús? En pocos días serán bautizados. ¿Juan bautizaba con agua? Muy bien. Y mira lo que dice, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Y había mucha gente, ¿verdad? Y estos eran asombrados por 3 cosas. La primera es que les hablaban a ellos. La segunda es que eran galileos. No son galileos. Eso es como decir, no son los más pobres del país. Y si vas más adelante, capítulo 3, 4, tal vez el 6, te encuentras que los religiosos de la época, cuando traen a Pedro y a Juan, bueno, porque ustedes están haciendo milagros en el nombre de Jesús, dice, viendo ellos que eran idiotas. Qué palabrota, ¿no? Bueno, esa es la palabra que aparece ahí. Las versiones modernas que dicen, viendo ellos eran sin educación. Bueno, buscan la palabra idiota en el diccionario bíblico y resulta que la palabra idiota en el diccionario bíblico dice sin estudios. Ese era el asombro. Estos sin estudios nos están hablando las maravillas de Dios en un montononón de idiomas. Dice, entre otras cosas, de Frigia, ¿verdad? Aquí hablamos gente de Mesopotamia, de Judea, Capadocia, Ponto, Frigia, bueno, lo vimos la semana anterior. Eran gente sin estudios. ¿Quién aquí habla inglés? Buen inglés, alce la mano, pero buen inglés. Buen inglés. ¿Sí? ¿Tendría sentido que yo hable aquí? Si este man sabe hablar español, ¿por qué hablaría inglés? Exacto. Pero ¿por qué tendría sentido que ellos hablen en los idiomas de estos? Porque estos habían venido para la fiesta de un montón de países. Y ya no eran nativos de Israel.
eran nativos de estos países, aunque judíos. Entonces se les testifica. Y eso es curioso. Una vez que viene el Espíritu Santo, ellos empiezan a testificar. Y entonces, en una de esas, uno se burla y otros empiezan a burlarse. Usualmente, quien se burla es el que no entiende o el que no habla más de un idioma. ¿Verdad? Entonces, el que no habla y no entiende qué está pasando con por lo menos unos 10 idiomas que están mencionados aquí, dice, no, es que estos están borrachos. Pedro se pone en pie y explica. No, no es que están borrachos, son las 9 de la mañana. ¿Cómo que están borrachos? No están borrachos. Y empieza. La promesa del Padre, del Espíritu Santo, dicha en Joel, es lo que acaba de pasar aquí. Se ha derramado el Espíritu Santo y por eso ellos les están testificando de Cristo. Este Cristo es el que ustedes crucificaron. Este es Cristo. David habló de alguien que resucitaría, es él. Ustedes lo mataron, Dios lo resucitó. No solo eso, vamos al verso 2:33. Verso clave, 2:33. Resáltalo en tu Biblia de alguna forma. 2:33 dice, lee después de mí, repite después de mí. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Pedro explica, Cristo resucitó, pero ya no está aquí. ¿Está dónde? Como David había dicho, siéntate a mi diestra, hasta que ponga los enemigos tuyos por estrado de tus pies. Ahora está a la diestra del Padre. ¿Qué ocurrió ahí? Viene y se presenta a Cristo delante del Padre y se le entrega. Mira lo que dice aquí el verso 23. Habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. Entonces, Cristian, pasa adelante. Habiendo recibido la promesa del Espíritu Santo. Cristo se presenta ante el Padre y recibe. Y entonces, ¿qué hace Cristo según el verso 33? Léelo en voz alta. ¿Qué hace después de recibirlo? Esto es lo que ustedes ven. Ha sido derramado. Él derrama y bautiza ¿a quiénes? A la iglesia. Sentado a la diestra de Dios ahora, no está ahora entre nosotros, sino que está en nosotros. Hemos sido bautizados en Cristo. El Espíritu Santo ha venido y por eso no podemos callar. Ahora, hay varias cosas que venían ocurriendo, ¿verdad? Más que nada, los evangelios registran hacia el final, Cristo es crucificado y dice, varones, ustedes saben, ustedes vieron los milagros, es un varón aprobado por Dios. Ustedes saben de quién estoy hablando, ustedes lo crucificaron. Pero Cristo resucitó. Ahora, ¿dónde está? Estuvo con nosotros. Y tienes el final de Lucas, donde Jesús mismo les explica a algunos cuantos discípulos, a través de todas las escrituras, quién era Él. ¿Verdad? En todo el final de Lucas tenemos así impactante ese capítulo 24 de Lucas. Con frecuencia lo citaremos, siempre lo citamos, es impactante. Jesús enseña a los discípulos, después resucitado, todo lo que la Biblia decía de Él, todo lo que el Antiguo Testamento decía de Él. Y entonces han estado recibiendo, pero dice, esperen, 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 esperen. La promesa del Padre. Esperen. Pero cuando venga la promesa del Padre, ustedes me serán testigos. Ustedes testificarán. ¿Cuántos se convirtieron en esta explicación de Pedro? 3,000. Y un par de capítulos más adelante, ¿cuántos más se convirtieron? Como 5,000. Y un poquito más adelante, y crecían y crecían. Y un poquito más adelante, empiezan a tomar otras ciudades. Y un poquito más adelante, ponen de cabeza el mundo entero. Hay una frase por ahí, creo que en Berea fue que ocurre, capítulo 17 creo que es. Estos que trastornan el mundo entero han llegado aquí también. ¿Verdad? Me serán testigos, me serán testigos. ¿Quién procura este testimonio? Es el Espíritu Santo. Una vez que tú has creído en Cristo como tu Salvador, Pedro dice algunas cosas, ¿verdad? Y eso me encanta de Pedro. La negociación de Pedro cuando predica el Evangelio es todo por todo. Por ejemplo, cuando te predicaron el Evangelio te dijeron, bautízate. ¿Cuándo te enteraste que había que bautizarse? Ya, ¿y cuántos meses, tal vez, semanas? Algunas.
¿Alguno estuvo más de un año sin bautizarse después de haber creído en Cristo? Más de un año. Al año, un año exacto. ¿Alguno estuvo medio año sin bautizarse? Yo duré 2 meses resistiendo al Señor. 2 meses. Yo dije, ¿yo para qué me voy a bautizar? 2 meses peleando con el Señor. No me voy a bautizar, no me voy a bautizar, no me voy a bautizar. Y en eso prendo la televisión, el canal cristiano. Charles Stanley estaba hablando y dice, ¿quién es el Señor de tu vida? Yo respondo, obviamente, Cristo. Ya había nacido de nuevo. Y la siguiente frase que dice, apenas había prendido el TV. Entonces, ¿por qué no te bautizas? Apagué el televisor, llamé a la iglesia, ¿cuándo hay bautismos? En 10 semanas hay que hacer un curso. Bueno, lo hago, me inscribí. Llegué tarde en la semana. Me puse al día y al agua. Bueno, pero cuando Pedro dice, mira cómo negocia, ¿se arrepienten? ¿Creen? ¿Y qué más? Se bautizan y ¿qué ocurrirá? Recibirán este mismo don porque la promesa es para ustedes, para todo Israel. El Espíritu Santo es para nosotros, dice Pedro, para Israel. Claro que capítulo 10, viene el misterio, ¿verdad? Los gentiles también, los no judíos también, los que no son Israel también, pero eso lo veremos en su momento, ¿no? Y entonces Pedro lo negocia todo por todo. Inclusive la palabrita, ¿no? Arrepentirse. Estuve estudiando esa palabrita, me llamó la atención porque, como sabes, tengo ahorita una afición con la Biblia del Oso. La Biblia del Oso es la primera Biblia en español, completa. Y estaba leyendo, y Pedro dice en la Biblia del Oso, se lee así, la primera vez que se leyó en español esta frase, dice, hacen penitencia, se bautizan y recibirán. Entonces, cuando yo leo penitencia, ¿por qué tradujo penitencia? Yo como loco, ¿no? Entonces empiezo a buscar los diccionarios, ¿qué pasa aquí, no? Cosa curiosa, lo hemos hablado ya en el Antiguo Testamento, arrepentimiento es cambiar de dirección. Si yo voy en la dirección contraria, es un cambio completo. Eso es arrepentirse en el Antiguo Testamento, cambio de dirección. La palabra en griego que se usa ahí, no sé en griego, pero se usa en el diccionario, es cambio de corazón, cambio de mente. ¿Cuáles dos necesitas para ser salvo? El de corazón. Entonces, digamos que yo veo una mujer muy atractiva del lado de allá y voy caminando hacia allá a abordarla y en mi mente digo, ay, estoy haciendo lo correcto y lo incorrecto, ¿verdad? No debería, pero sigo caminando hacia allá. ¿Qué pasa? ¿Me he arrepentido? Pero ya estoy consciente, no, esto es pecado. ¿Me he arrepentido? ¿Cuáles de los dos necesitas? ¿El cambio de mente o el cambio de corazón? ¿Qué pasa si hago esto? Ok, ya no la veo, pero sigo pensando en ella. Pienso en ella. ¿Me he arrepentido? ¿Cuáles de las dos necesito entonces? Las dos. Las dos. Si me doy cuenta que voy a hacer algo que no debe ser, el Espíritu Santo usualmente va a ayudarte un montón en esto. Por favor, escúchalo. Cuando te viene la conciencia de pecado, como cantaba Cristian hace un rato, que nos convence de pecado, ¿qué debo hacer? Ya estoy consciente, ya está aquí. ¿Qué debo hacer ahora? Lo que sigue. Entonces necesitas las dos. Muy bien, eso es el estudio de palabras, pero luego decía, ¿por qué Casiodoro de Reina tradujo penitencia? Porque ya en las Biblias modernas dicen arrepentimiento y entendemos arrepentimiento. Cambio de mente, cambio de dirección. Penitencia. ¡Wow! Es todo por el todo. Me encanta cómo negocia Pedro. Es todo por el todo. Cuando tú compartes y testificas de Cristo, ¿cómo negocias? Mira, es un proceso, es de a poco. ¡No! No, el momento de decir las cosas como son es cuando ha creído. Y cuando dicen, por ejemplo, ¿qué dijeron? ¿Qué haremos? Varones, hermanos, ¿qué hacemos? Dice la audiencia. Pedro dice, tienen todo esto. Es todo por el todo. Lo tienes todo a cambio de todo. La palabra penitencia entonces encaja, me encantó. Porque tú sabes exactamente a lo que debes de renunciar. Eso que duele, eso que te causa pena, eso que sería una penitencia dejar.
por seguir a Cristo. Es todo por el todo. Ahora, el orden de la frase es corregida por Pedro mismo en el capítulo 10. Pedro se asombra, pero lo veremos en el capítulo 10. Pero mira la facilidad del Espíritu Santo para testificar. Una vez que recibes, testificas. Recibes, hablas, no te puedes callar. Y es que habían pasado algo impresionante. Cristo había resucitado, no se podían callar. Pero Jesús les dijo, esperen, porque les falta poder. Ese poder vendrá cuando venga el Espíritu y sean bautizados. Y el Espíritu estará en ustedes y ustedes estarán en mí, como dice Juan. ¿Recuerdas? Juan enseña cosas que los otros evangelios son detallitos, ¿verdad? Esa frase, en mí, impresionante, dice Jesús. Los que crean en mí tendrán morada en los cielos. Y no solo eso, no los dejaré huérfanos. Jesús dice, de paso, si crees, vendremos a ti, el Padre y yo, y haremos morada en ti. ¿Quién habita en la persona, en el corazón del creyente? ¿Quién habita según la palabra de Dios? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? La plenitud de Dios. Es todo lo contrario. No es que Él viene a ti, que es una verdad. Es que tú eres incluido en una relación eterna. Pedro reflexiona sobre esta expresión y abre su segunda carta, donde habla muy bien de la enseñanza de Pablo y de Lucas. Pedro añade, hemos sido invitados a participar de la naturaleza divina. Hemos sido invitados a la naturaleza divina. Bautizados en Cristo, como diría Pablo, invitados a la naturaleza divina, como diría Pedro, como diría Jesús mismo, Juan lo registra, Pedro también, volvimos a nacer. Hay quienes insisten en separar. Volver, nuevo nacimiento, bautismo al Espíritu Santo y llenura del Espíritu Santo. No es el tema de hoy. Sea como sea, el Espíritu Santo hace algo que no puedes controlar. Has sido invitado a participar de una relación íntima con Dios. Has sido invitado a testificar de Cristo. No te puedes callar. Si recibes a Cristo, al Espíritu, y estás lleno del Espíritu Santo, tienes que hablar y testificar. Es algo inevitable. Es espiritual. ¿Cómo lo hacían? Vamos a Hechos 2, verso 40 y 40. Vamos a 40. Después de esto, que se bautizan como 3,000, verso 40 dice, y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. 41. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Muy bien. Esas 3,000 almas, ¿qué empezaron a hacer después de esto? También empezaron a testificar, pero hay algo interesante. Mira lo que dice el verso 42. Y se dedicaban continuamente. Tal vez otra traducción dice, y perseveraban continuamente en las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión, el partimiento del pan y la oración. Y sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechos por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día, ¿qué dice? Perseveraban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor, mira esta frase, el Señor añadía cada día el número de ellos los que iban siendo salvos, o los que habían de ser salvos. Eso después de recibir el Espíritu Santo. Porque antes de esto teníamos cerca de 40 días Jesús dando enseñanza, dando testimonio. He resucitado. Luego tuvimos 10 días donde ellos tal vez sintieron, ¿y ahora qué? Bueno, regresemos a esta casa donde estamos y oremos.
En esos días, entre otras cosas, escogen a alguien que tome el lugar de Judas. No vamos a juzgar si bien o mal, pero estaban orando. Pedro estaba comiéndose la Biblia esos días. La necesidad de la Biblia, ¿verdad? Y la palabra de Dios es luz y todo lo demás, y toman decisiones. Pero llega este día, ¿verdad? Y ahora nadie los puede callar. Empiezan a testificar y empiezan a convertirse. ¿Y qué hacemos con todos estos? Ya no entran en la casa. ¿Dónde nos reunimos? 3,000 personas. ¿Dónde reunimos 3,000? Bueno, ahí el templo. Vamos al templo. ¿Y dónde vamos a partir la cena del Señor? ¿Qué hacemos con la cena del Señor? ¿Cómo alimentamos a 3,000? Bueno, alguien dice, yo tengo una propiedad, la puedo poner a disposición, y otro dice, no, yo la vendo. Y dice, tenían todas las cosas en común y repartían, ¿verdad? Conforme a la necesidad de cada uno. Bueno, ¿y dónde cenamos? Dice que perseveraban, verso 46, unánimes en el templo y también partiendo el pan en los hogares. ¡Wow! Soluciones prácticas en ese mismo momento. Ahora, no te adelanto la película, pero en el capítulo 6, esto llega al punto de colapsar. La reunión del templo y la reunión en las casas colapsa. Eso es capítulo 6. Pero cuando lleguemos al 6, eran tantos ya, y sobre todo los que tenían ya segunda nacionalidad, ya los que venían de países griegos, empiezan a hacer reclamos. Pero imagínate, ahorita vemos perfección, diríamos, ¿verdad? Máximo. ¿Quién no querría esto de aquí? Se ha usado muchas veces en los últimos años, yo diría en los últimos 6 años. Bueno, realmente en los últimos 500 años. Pero en los últimos 6 años lo he escuchado mucho. Y la palabra perseverancia se está usando de alguna forma al punto de hablar de salvación por obras. Es decir, no me gusta el matiz que está tomando. Está en la Biblia, es correcto. Pero quiero que veas qué pasó primero. Quiero que observes este detallito. Primero son bautizados en el Espíritu Santo. Juan registra 3 capítulos donde Jesús explica lo que haría el Espíritu Santo. Y entre otras cosas, el Espíritu Santo nos ayuda a permanecer. Entonces, esto que tenemos aquí, en lo que ellos están perseverando, de algunas cosas ya las hacían. 40 días lo hicieron. Pero ¿qué es lo nuevo en la ecuación? Lo primero es que empezaron a testificar. Y cuando testificaban, ¿verdad? El Espíritu Santo se encargaba de añadir cada día el número los que habían de ser salvos. Testificar. Entonces vamos a llamar, de alguna forma, sin pensar en una relación con Dios por medio de las obras, sino gracias al Espíritu Santo, vamos a pensar y vamos a llamar al verso 42, disciplina. La penitencia es arrepentimiento. Es arrepentimiento. Es renunciar a todo. Esa es penitencia. Vamos al verso 42 ahora sí. Y vamos a llamar al verso 42, de alguna forma para tener claro esto aquí, disciplina. Voy a usar esa expresión, disciplinas. Una vez que tienes el Espíritu Santo, vamos a llamar esto disciplinas. ¿Tiene sentido? Vamos al verso 42. Dice, y se dedicaban continuamente, o se disciplinaban continuamente, perseveraban en 4 cosas. Vamos a ver una por una. La primera es la enseñanza o la doctrina de los apóstoles. ¿Qué consiste la doctrina de los apóstoles? La palabra de Dios. No había Nuevo Testamento todavía. Acaba de llegar el Espíritu Santo. Jesús prometió, cuando reciban el Espíritu Santo, Él les recordará mis enseñanzas y promete el Nuevo Testamento. Eso está en Juan. Pero hasta mientras, ¿qué tienen? La doctrina de los apóstoles, es verbal. ¿Qué hacían los apóstoles? Lo que hizo Jesús. Recorrió por el Antiguo Testamento, camino de Emaús, y encontró cada referencia al Mesías. La doctrina de los apóstoles, ¿qué crees que contiene el Nuevo Testamento más que nada? Bueno, pasa por el Antiguo Testamento y registra cómo Jesús, conforme a las Escrituras, hizo esto, conforme a las Escrituras hizo lo de aquello, y así. La doctrina de los apóstoles enseñan, dan detalles impresionantes, revelación de Dios. Cuando Pedro está hablando en el capítulo 2 sobre Joel, dice, entre otras cosas, verso 17,
En los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Verdad? Tendemos a pensar en cosas milagrosas, y lo son, claro que sí. Pero no es poca cosa lo que estos ancianos y estos jóvenes hablaron. Nos dieron 27 libros más. No es poca cosa. La doctrina de los apóstoles la tenemos registrada aquí. Son 27 revelaciones más. ¿Qué edad crees o le pondrías a Pedro cuando está hablando aquí? Es un muchacho. Pero Pedro no escribe aquí. Según de Pedro dice, antes de mi partida quiero que asegurarme de que ustedes recuerden todo lo que les he enseñado. Esa es su segunda carta. Escribe de viejo, Pedro. No solo de anciano lo escribe, sino que garantiza otras cosas. Los últimos versos de la segunda carta de Pedro dice una frase espectacular. Junto con las escrituras pone las cartas de Pablo. Y dice, las cartas de Pablo dice, muchos inestables tuercen las cartas de Pablo, como se atreven a torcer las otras escrituras. Entonces, Pedro ahorita le da la autoridad a las cartas de Pablo y da la doctrina de los apóstoles de alguna forma. No solo eso, cuando Marcos escribe el Evangelio, ¿verdad? Según lo que entendemos del Nuevo Testamento, Marcos primero fue discipulado por Bernabé, fue incluido el equipo de Pablo, luego él decidió irse, pero quien lo recibe es Pedro. Entonces tenemos un evangelio entero. Ahora, Marcos no fue testigo de estas cosas. Quien fue testigo de estas cosas fue Pedro. Y cada vez que Pedro empezaba a hablar de Cristo, empezaba en efecto por el bautismo de Juan. Y seguía hasta la resurrección. Y eso es el evangelio de Marcos. Hay una frasecita en Marcos que es espectacular, ¿verdad? Y dice esto. La noche del arresto, había un joven que solo estaba con una túnica encima. Y entonces cuando estaban arrestando a Jesús, quisieron arrestar también a ese joven, el cual se sacó la túnica y salió corriendo desnudo. ¿Por qué dice eso Marcos? ¿Por qué alguien registraría algo así? Es que lo que él está registrando no son sus palabras, muy probablemente son las de Pedro. Y lo que está escribiéndonos Marcos, inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? En esa frase es, yo fui testigo del arresto. Muchos pensamos que ese joven era Marcos. Yo sí estuve en el arresto, al menos vi eso. Entonces Pedro nos dice la doctrina de los apóstoles, he aquí la doctrina de los apóstoles, el Nuevo Testamento. Perseveraban en escuchar a los apóstoles. ¿Qué hay de nosotros? ¿Podemos perseverar en la doctrina de los apóstoles? Ya no está ninguno de ellos entre nosotros. ¿Qué nos dejaron? La palabra. Entre otras cosas, esta disciplina sería ubicarse donde Dios ha dicho que bendice. Porque todos queremos esto último. Dice, el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Y que cada día se añadan los que habían de ser salvos. Y a todos nos gusta esto. Y se escucha un montón de cosas. De hecho, lo difícil o el desafío de predicar este texto es que se ha dicho tanto de este texto, pero tanto de este texto. Se lo usa en cada movimiento, cada ministerio tiene su estrategia basada en este texto. Donde sea que vayas, alguien va a explicar, yo hago esto porque está en este texto. Y son un montón de prácticas, ¿verdad? Y entonces se ha dicho tanto, el desafío es, bueno, ¿cómo lo regresamos a lo que decía el texto? Ese realmente es el desafío. Bueno, el desafío es perseverar donde Dios ha dicho que bendice. Tremendo desafío. Porque si hay 4 cosas que pueden describir qué practica una iglesia, en la sabiduría que el Espíritu Santo le da a Lucas, después de pasar 3 viajes de misiones, por lo menos 2 y medio de misiones con Pablo, y ver cómo se planta una iglesia. Pero una iglesia fructífera. No, una iglesia. ¿Cuántas iglesias plantó Pablo? De sus viajes, yo tengo 3 tablas de como 10 ciudades cada una. Un montón. Y no solo eso, por ejemplo, la iglesia de Éfeso plantaba iglesias. Al que menos la iglesia de Éfeso alcanzó 6 ciudades más en su entorno.
Y lo sabemos porque Apocalipsis nos informa cuáles son estas otras 6 ciudades. Entonces son iglesias que plantan iglesias. Entonces la gente habla de estos versos, ¿verdad? Bueno, ¿qué hacemos entonces? Queremos estos resultados. Y si queremos resultados, entonces es la estrategia. Chuck Swindoll dice esta frase, me encanta. En la iglesia en ocasiones hemos reemplazado lo esencial por lo urgente. Y ahí el peligro. Lo urgente es que queremos gente. Lo urgente es que la gente tiene problemas que hay que resolver. Y lo esencial es esto de aquí. Dedicarse a la doctrina de los apóstoles, dedicarse a la comunión, dedicarse al partimiento del pan y dedicarse a la oración. Entonces, ¿qué es lo siguiente? Veamos un poquito qué es la comunión. Estaba en un evento de estos grandísimos donde van jefes de ministerios, pastores, obispos regionales, obispos nacionales, de un montón de organizaciones y ministerios y denominaciones. Cerca de 2,000 personas. Y entre otras cosas, se habló muchísimo de estrategia y el único texto bíblico que se escuchó más de una vez fue Juan 17, donde dice que ellos sean uno en nosotros como tú y yo somos uno. Fue el único texto bíblico que recuerdo haber escuchado en 4 días de evento. Y en eso dijeron, vamos a celebrar la comunión. Y hubo una cena. Uno, en mi mesa, estábamos en una mesa y había un hermano que dice, es la primera vez que escucho que se puede practicar la cena sin haber predicado la palabra. Uf. Me impactó. Me impactó, porque ¿cómo ocurre la comunión? ¿Qué es la comunión? ¿Alguien recuerda ese verso en Mateo donde dice, 2 o más en mi nombre? ¿Qué prometió Jesús? Muy bien. Es dicho en un contexto de tomar decisiones difíciles. Y dice, y lo que sea que ustedes decidan, yo lo respaldo. ¿Cómo lo respaldo? Dice atar y desatar. Es un texto interesante porque está haciendo alusión a Deuteronomio. En ese texto dice, 2 o más en mi nombre y yo estoy en medio de ustedes. ¿Qué es la comunión? Pongámosle en términos prácticos una definición práctica de la comunión. ¿Cuándo hay comunión entre Cristian conmigo o Cristian y su casa? ¿A qué le podemos llamar comunión? Tal vez una salida al cine, ¿eso sería comunión? Cuando se relacionan los unos con otros, cuando hablan. ¿Qué falta? Cuando se abre la palabra, ok, cerca. ¿Qué sería, don Ciro, qué sería en su casa qué podría ser comunión de verdad? Cuando nos reunimos en el nombre de Cristo y cuando ¿quién se hace presente? Cristo se hace presente. Por eso no debe sorprendernos el texto en Apocalipsis. Dice Jesús, yo estoy en la puerta y llamo. Es decir, hay una iglesia reunida en su nombre, pero Cristo queda afuera. ¿Es eso posible? Sí, es posible. Porque entre otras cosas, no pasó esto. Entre otras cosas, no vinimos en su nombre, sino a título personal. No, es que hay que tomar decisiones en la iglesia, hay que hacer planificación, hay que hacer decisiones ministeriales, y cada quien tiene su agenda. ¿Vinimos en nombre de Cristo? ¿Es posible reunirse en nombre de Cristo, pero venir a nuestro título personal? Bueno, claro que sí. Las parejas lo saben muy bien en consejería. ¿Cómo no sabes que uno viene a título personal y no en nombre de Cristo? ¿Qué pronombre tiene en la punta de la lengua la persona que viene a título personal? Tú hiciste, porque tú, porque tú, porque tú. Y yo solo, yo. ¿Vino en nombre de Cristo? ¿Hay reconciliación? ¿Hay perdón de pecados en una consejería de ese estilo? No. ¿Hay reuniones en la iglesia así?
Entonces, se dedicaban a la comunión, se dedicaban a ver a Cristo en medio de ellos. ¿Cómo lo lograban? Primero, bueno, la doctrina de los apóstoles. Ver a Cristo en la Escritura. Muy al inicio de mi ministerio, un antiguo entrenador de precepto que ahora dirige un ministerio muy grande, se identificó, yo fui de los primeros entrenadores de precepto en habla hispana. En tal año conocía tal, solo con la mención ya sabía de quiénes hablaba. Y él me dijo, quiero darte un consejo. Eso que tú le haces a la Biblia, ese estudio inductivo, quiero que se lo hagas a las personas. Tú necesitas saber quiénes están a tu alcance, con qué edad vas a trabajar, cuántas denominaciones hay en tu entorno, qué iglesias están en tu sector, qué sectas hay en tu sector, cuál es el nivel de aceptación del mensaje. Tú necesitas hacerle un estudio inductivo también a la sociedad y a la iglesia. Entonces, nosotros nos dedicamos a buscar y a conocer a Cristo. Cosa inevitable, el Espíritu Santo, aquella persona que se ha ubicado donde Dios bendice, el Espíritu Santo lo motiva a dar a conocer a Cristo. Conocer a Cristo, darlo a conocer. Eso es lo primero, perseverar en la doctrina de los apóstoles. Lo siguiente entonces, en el dar a conocer hay muchísimos desafíos. Pero tú debes de alguna forma encontrar el momento de comunicarlo, el momento de darlo a conocer. Y una vez que lo hayas logrado traer, o que el Espíritu Santo lo añade, ¿verdad? Debemos entendernos los unos a los otros. Y ese entendernos no es tan sencillo, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Venir en su nombre. Asegurarnos que Cristo esté en medio de nosotros. Eso hacía la iglesia. Comunión genuina, real. Entre otras cosas es que tenían en común. La comunión, cosas en común. Decía, todos los que habían creído estaban juntos, versos 44, y tenían todas las cosas en común. ¿Se acuerdan alguna vez hablamos de dar y quitar? Mío. ¿Eso es comunión? Eso es comunión. Entonces, dar, servir, darse, venir en su nombre tiene que ver con amar. Tiene que ver no solo con testificar y hablar, sino con amar. Entonces, los unos y los otros se reúnen en nombre de Cristo. Cristo se hace presente. Sí y solo sí, Cristo se hizo presente, hay comunión. Caso contrario, fue una reunión, estuvo buena, tuvo tal vez su propósito, pero si faltó Cristo, no hubo comunión. Necesitamos perseverar en la comunión. Siguiente, ¿qué dice que hacían? El partimiento del pan. Hoy partimos el pan. ¿Qué es el partir el pan? Ponte de pie. ¿Te acuerdas lo que te dije hace un rato? ¿Cómo negociaba Pedro? Ponte de pie. Ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie. ¿Cómo negociaba Pedro? ¿Te acuerdas? Todo por el todo. ¿Y por qué Pedro podía negociar así? Porque cuando él estuvo en la última cena, él recibió algo que era todo por el todo. Cuando Jesús partió el pan, dijo, esto es mi cuerpo que por ustedes, por vosotros es partido. Cuando él partió el pan, no solo partió el pan, sino que dio a cada uno. Ahora, yo estuve alguna vez en un evento donde la persona que organizaba tenía un montón de camisetas y empezó a lanzarnos las camisetas a cada uno. Como político. Y todos felices, yo quiero una, yo quiero una. Quien lo disipula todavía estaba presente ahí, y entonces le dice, no, así no. Le quitó las camisetas y pasó uno por uno. Uno por uno. Y a veces las medía. Uno por uno. Inevitablemente vino a mi memoria esa última cena. Antes de la última cena, ¿te acuerdas? Los apóstoles estaban reunidos y habían los elementos para lavar los pies, pero se sentaron a la mesa, las mesas en ese entonces eran bajitas, con los pies sucios. El equivalente a venir con las manos sucias hoy en día.
¿Cuál es el problema con una mesa bajita? Y tener los pies sucios. Que ahí está la comida. Y entonces Jesús hace esto, ¿verdad? Espera, y Pedro piensa, y Pedro también espera, y Juan piensa, y Juan también espera, y cada uno espera. Y entonces, ¿qué hace Jesús? ¿Qué significaría lavar los pies de alguno de los otros? Si Pedro dice, yo voy a lavar los pies a Jesús, me toca lavárselos a todos. ¿Por qué Pedro podía negociar así? Porque Jesús negoció así. Cuando él habló de salvación y perdón de pecados, él primero sirvió ¿a cuántos? A todos. Alza tu mano si Jesús no ha lavado tus pies. Ahora alza tu mano si Jesús te ha servido y ha lavado tus pies. Es lo más servil posible. El dueño de la casa proveyó el aposento alto que conocemos, proveyó la indumentaria para lavar los pies, pero no proveyó al siervo que lava los pies. Y Jesús saca de esto una enseñanza. 3 capítulos en Juan, una enseñanza. No solo esto, Mateo nos informa que partió el pan y ahora sí pasó uno por uno. ¿Qué significaba que él parte el pan? ¿Qué es partir el pan? Es un pacto. Son los animales partidos en los pasajes del Antiguo Testamento. Jesús dice, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. ¿Te acuerdas lo que pasó en Génesis 15? Estudiamos Génesis aquí. Hicimos Génesis 15. Entonces, las mitades de los animales iban acá, las otras mitades iban acá, y en la mitad los animales partidos dejaban un camino de sangre. Y entonces Jesús toma una copa y dice, esta es la sangre del nuevo pacto. Tomen, beban. ¿Qué es la predicación del Evangelio según Jesús? Es una relación de pacto. Es todo por el todo. ¿Qué significa ahora? Gilbert, recuerden, la alfombra roja, los animales partidos muertos ahí, votos de pacto, dame la mano. ¿Qué estamos pactando? Perdono todos tus pecados. ¿A cambio de qué? Tu vida entera en sacrificio. ¿Qué estamos cambiando? ¿Qué es esto? Mi vida en intercambio por la tuya. Te ofrezco mi vida entera en intercambio por la tuya. ¡Wow! ¿No es lindo, mi Señor? Lo está haciendo. Y entonces cuando Pedro ve esta multitud que dice, ¿qué haremos, varones? ¿Qué haremos? No sé qué hacer. Matamos al Mesías. ¿Qué haremos? Todo por el todo. Su vida entera. Se arrepienten y se bautizan. Y recibirán perdón de pecados. En efecto, recibirán todo. Y eso recordamos cada vez que cenamos. Y cada vez que cenamos la muerte del Señor anunciamos, dice Pablo. Cada vez que partimos el pan, anunciamos este evangelio. Cristo tomó el lugar de muerte que nos correspondía y nos ofrece en pacto el perdón de pecados. Y no solo el perdón de pecados, nos ofrece en términos de pacto su vida entera a cambio de la nuestra. Un intercambio de vida, un intercambio de identidad. Cuando Cristo nos ve a nosotros, Dios nos ve a nosotros, ve a Cristo. En la cruz, cuando Dios veía a Cristo, nos veía a nosotros, los pecadores. Eso es la última cena. Esa es la cena del Señor. Toma asiento. Y la última. Ponte de pie otra vez. Ponte de pie. La última. De memoria. ¿Cuál es la última? La oración. ¿Qué hace esta iglesia? Que me encanta. Que me encanta al final de cada culto. Dar unos por otros. Sí. Podemos sumar a estas 4 alabanzas. ¿Suena bien? Podemos sumar a estas 4. ¿Qué más podemos sumar? Cualquier cosa.
Los 7 minutos de fiesta. Podemos sumar muchas cosas y nos gusta, nos encanta lo que hacen las iglesias grandes, porque parece que ya lo lograron. Y ellos tienen cosas y ellos se han atrevido en ocasiones a reemplazar alguna de estas. Por ejemplo, estuve en Brasil en una super iglesia donde la alabanza era 1 hora y media y la predicación era 20 minutos. No había tiempo de oración, no hubo cena del Señor, 2 horas de culto más o menos. Había al final anuncios, habían presentaciones, habían 2 horas. Y super iglesia, y pensaríamos, lo lograron, ellos ya lo lograron, son una iglesia grandísima. Pero si algo no debe faltar, de memoria, disciplinas espirituales de aquella persona que recibe el Espíritu, serían la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. Eso es lo esencial. Eso es la iglesia. Eso es justamente, Cristo te ofrece el perdón de pecados, sí. El anuncio del evangelio está en el partimiento del pan. Vamos a partir el pan. ¿Qué les parece? Vamos a orar.